Bueno, me gustaría recomendar tantos libros, hay tantos autores buenos, tanta literatura por leerse todavía, pero quisiera recomendar enfáticamente un libro que no solamente servirá para el que lo lea, sino también que hará justicia a uno de los grandes poetas dominicanos de la generación de los 80 y que acaba de morir, nuestro amigo Adrián Javier. Quisiera recomendar Bolero del Esquizo, un gran libro, un libro representativo de la literatura nuestra, de la poesía verdadera de este país. Bolero del Esquizo o cualquier otro libro de Adrián Javier podría ser al azar un gran libro, pero prefiero recomendar Bolero del Esquizo, un excelente libro de El ido a destiempo dolorosamente, Adrián Javier. Uno de los libros editados por MN es La Mancha Indeleble, sí, una selección de 12 cuentos. Ajá. Que está prologado por usted. Háblenos de esa selección, cuál fue el criterio que se utilizó para elegir precisamente esos 12 trabajos de Don Juan. Sí, yo creo que algo le había dicho Luis de que Héctor Hidalgo, el editor de MN, ¿no es cierto?, el que se preocupa concretamente de los libros, ahí él se enamoró de 2 pesos de agua y él tenía ganas de que MN saliera con esos 2 pesos de agua a la luz. Y por ahí tuvimos que trabajar ese asunto. Hay otra editorial también interesada en 2 pesos, que cuento que fue parte del currículum escolar en Chile durante mucho tiempo, 2 pesos de agua. Y por ahí, cuando dijimos sí, pero no ponerle el título, él empieza a imaginar, y es él el que empieza a sacar, y en consultas, y en trabajos comunes, ¿no es cierto?, él armó esta selección con algunos cuentos, ¿no es cierto?, que son cúspide de la obra de Don Juan, como La Mancha Indeleble, como 2 pesos de agua, La Mujer, ¿verdad?, que son cuentos de antología, y pensando, claro, extrayendo aquellos cuentos que tuvieran un especial interés, que todos tienen especial interés realmente para el público nuestro, porque allá no se conoce la realidad del Caribe, no se conoce cómo viven los campesinos, la campesina, en esas regiones en que el agua, ¿verdad?, es un tema, tanto la sequía como después cuando vienen los diluvios, que después los va a retomar don García Márquez, ¿verdad?, muchos años después, como una temática fundamental, ¿verdad?, de la literatura latinoamericana, el tema del agua. Sí, se dice que 2 pesos de agua es un cuento que prefigura lo que luego fue realismo mágico. Claro, de alguna manera, aunque yo en un prólogo que hice en Casa de las Américas, de una selección que hizo Don Juan, y que yo esta mañana la estaba revisando, porque dije, ¿cuáles fueron los cuentos que seleccionó Don Juan para Casa de las Américas en el año 81? Y ahí estuve mirando, ¿verdad? Pero también ahí yo puse eso, de que el agua es un tema, y lo que está diciendo usted por el tema de las ánimas, ¿verdad?, que son los mitos de religiosos y no religiosos, ¿verdad?, de América Latina. Yo debo admitir mi ignorancia sobre los textos de Juan Bosch para niños. Yo había leído un par de ellos, pero no sabían que eran más. Esta colección, Cómo nació la luna, reúne nada más y nada menos que 7 textos. Sí, así Háblenos es. de esa colección. Claro, esa colección es linda, ¿verdad? Es como le digo, él tenía esa ternura. Él, por ejemplo, como hombre político que fue, un hombre que, no sé dónde lo leí, ¿verdad?, un hombre que estuvo siendo perseguido permanentemente, así como sus personajes, tuvo que huir muchas veces, ¿verdad?, así como el Manuel Sicuri, ¿verdad?, y ¿cómo se llama? El del
de Nochebuena de Encarnación Mendoza. De Encarnación Mendoza, Sí. que también corren, ¿verdad? Sí. Don Juan también, cuando Somoza dijo, ¿no es cierto?, Juan Bosch estaba metido en el atentado que me iban a hacer a mí, tuvo que bajar todo el continente y llegó a Bolivia y después llegó a Chile. ¿No es cierto? Un poco ese es el origen de esa caminata que hace él. Pero uno ve en ese hombre esa ternura con sus hijos, por ejemplo, en los ratos, por eso que acudía a ese recuerdo de que él tuvo que caminar siempre mucho de un lado para otro, porque los momentos que él podía estar con sus hijos fue tremendamente tierno, preocupado, un hombre que se tomaba con pasión esa tarea realmente, y como le digo, con los animales.